is a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see. Hola, buenas noches, estamos en Lo Profundo. El programa, creo que el programa 54. Bueno, estoy de vuelta solo. Damiana está con Nana nuevamente. Le mandamos un beso con Leonardo, que está acá operando, y que se reponga, ¿sí? Que la necesitamos y la queremos mucho. Hoy voy a hablar sobre un personaje histórico muy oscuro que pasó por este mundo. Dejó su marca, ¿no? Vamos a hablar nada más ni nada menos de Adolfo Hitler. Bueno, Adolfo Hitler, máximo dirigente de la Alemania nazi. Tras ser nombrado canciller en 1933, liquidó las instituciones democráticas de la República e instauró una dictadura de partido único, el partido nazi, apócope de partido neonacionalista socialista, desde la que reprimió brutalmente toda oposición e impulsó un formidable aparato propagandístico al servicio de sus ideas: superioridad de la raza aria, exaltación nacionalista y pangermánica, militarismo revanchista, anticomunismo y antisemitismo. La doctrina del espacio vital y el ideal pangermánico de unir los pueblos de lengua alemana lo llevarían a un agresivo expansionismo. En apoyo de su política beligerante, Hitler rearmó a Alemania y reorganizó y modernizó su ejército hasta convertirlo en una máquina terrible. Francia y Gran Bretaña consintieron la anexión de Austria y la ocupación de Checoslovaquia. Pero la invasión alemania a Polonia desencadenó finalmente la Segunda Guerra Mundial en la primavera de 1939, cuya primera fase dio Hitler el control de toda Europa, excepto de Gran Bretaña. La fallida invasión de Rusia y la intervención de Estados Unidos invirtió el curso de la contienda. Pese a la inevitable derrota, Hitler rechazó toda negociación, arrastró a Alemania a una desesperada resistencia y se suicidó en su búnker pocos días antes de la caída de Berlín. Era hijo de un aduanero austríaco. Su infancia transcurrió en Linz y su juventud en Viena. La formación de Adolf Hitler fue escasa y autodidacta, pues apenas recibió educación. En Viena, entre 1907 y 1913, fracasó en su vocación de pintor. Malvivió como vagabundo y vio crecer sus prejuicios racistas ante el espectáculo de una ciudad cosmopolita, cuya vitalidad intelectual y multicultural le era poco completo e incomprensible. De esa época data su conversión al nacionalismo germánico y al antisemitismo. En 1913, Hitler huyó del Imperio Austrohúngaro para no prestar servicio militar. Se refugió en Múnich y se enroló en el ejército alemán durante la Primera Guerra Mundial, entre 1914 y 1918. La derrota le hizo pasar a la política, enarbolando un ideario de reacción nacionalista, marcando por el rechazo del nuevo régimen democrático de la República de Weimar, cuyos políticos lo acusaron de haber traicionado a Alemania, aceptando las humillantes condiciones de paz del Tratado de Versalles. De vuelta a Múnich, Hitler ingresó en un pequeño partido de ultraderecha, de que pronto se convertiría en un dirigente principal, rebautizándolo como Partido Neonacionalista de los Trabajadores Alemanes. Dicho partido se declaraba nacionalista, antisemitista, anticomunista, antiliberal, antidemócrata, antitodo, antipacifista y anticapitalista. Era anti todo, ¿no? Aunque este último componente revolucionario de carácter social quedaría pronto en el olvido, el anticapitalista. Tal abigarrado conglomerado ideológico, fundamentalmente negativo, se alimentaba de los temores de las clases medias alemanas ante la incertidumbre del mundo moderno. Influido por el fascismo de Mussolini, este movimiento adverso tanto a lo existente como a toda la tendencia de progreso representaba la respuesta reaccionaria a la crisis de Estado liberal en la guerra que se había acelerado. Sin embargo, Hitler tardaría en hacer oír su propaganda. En 1923 fracasó en un primer intento de tomar el poder desde Múnich, apoyándose en las milicias armadas. Fue detenido, juzgado y encarcelado, aunque tan solo pasó en la cárcel 1 año y medio, tiempo que aprovechó para plasmar sus ideas políticas extremistas en un libro que tituló Mi lucha y que diseñaba los grandes lineamientos de su actuación posterior.
De nuevo en libertad desde 1925, Hitler reconstituyó el Partido Nacional Socialista, expulsando a los posibles rivales, y se rodeó de un grupo de colaboradores fieles, como Göring, Himmler y Goebbels. La profunda crisis económica desatada en 1929 y las dificultades políticas de la República de Weimar le proporcionaron una audacia creciente entre las legiones de descontentos y de marginales, dispuestos a escuchar su propaganda demagógica envuelta de una parafernalia de desfiles, banderas, himnos y uniformes. Bueno, qué personaje, ¿no? Es un personaje que muy rico, pero realmente nefasto en la primera mitad del siglo XX. Bueno, Leo, vamos al primer tema, si te parece. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. C'est payé. J'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs. Je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours. Je repars à zéro. Non. Rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien, car ma vie, ça commence avec toi. Todos los sábados, de 21 a 22 horas, En lo Profundo, por FM 98.9. Con la conducción de Damiana César y la participación del doctor Gabriel Salgado. En lo Profundo. Bueno, siguiendo con la historia de Adolfo Hitler, pasamos a la etapa del Tercer Reich. Combinando hábilmente la lucha política legal con el uso ilegítimo de la violencia en las calles, los nacionalsocialistas o nazis fueron ganando peso electoral hasta que Hitler, que nunca había obtenido mayoría, fue nombrado jefe de gobierno por el presidente Hindenburg en 1933. Desde la Cancillería, Hitler destruyó el régimen constitucional y lo sustituyó por una dictadura de partido único basada en su poder personal. Se iniciaba así el llamado Tercer Reich, o sea, el Tercer Imperio Alemán, tras el Sacro Imperio del Medioevo y el Imperio de 1871 desaparecido por la Primera Guerra Mundial,
que no fue sino un régimen totalitario basado en el nacionalismo exacerbado y en la exaltación de una superior racial sin fundamento científico alguno. Tras la muerte de Hindenburg, un aliado importante de Hitler, este se proclamó Führer, o sea, caudillo de Alemania, y se sometió al ejército a su juramento de fidelidad. La sangrienta represión contra los disidentes culminó con la purga de las propias filas nazis durante la noche de los cuchillos largos en 1934 y la instauración de un control policial total de la sociedad, mientras que la persecución contra los judíos, iniciada con las racistas leyes de Nuremberg en 1935 y con el pogromo conocido como la Noche de los Cristales Rotos en 1938, conduciría al exterminio sistemático de los judíos europeos a partir de 1939, la solución final. La política internacional de Hitler fue la clave de su prometida reconstrucción de Alemania, basada en desviar la atención de los conflictos internos hacia una acción exterior agresiva. Se alineó con la dictadura fascista de Italia, con la que intervino en auxilio de Franco en la Guerra Civil Española, ensayo general para la posterior contienda mundial y completó sus alianzas con la incorporación de Japón en una alianza antisoviética, hasta formar el eje Berlín-Roma y Tokio en 1937. Militarista convencido, Hitler empezó por rearmar el país para hacer respetar sus demandas por la fuerza. Con ello reactivó la industria alemana, redujo el paro y prácticamente superó la depresión económica que lo había llevado al poder. Luego, apoyándose en el ideal pangermanista, reclamó la unión de todos los territorios de habla alemana. Primero se retiró de la Sociedad de las Naciones, rechazando sus métodos de arbitraje pacífico. Luego forzó el asesinato del presidente austríaco y a continuación invadió la región checa de los Sudetes y tras engañar a la diplomacia occidental, prometiendo no tener más ambiciones, ocupó el resto de Checoslovaquia, la dividió en dos y la sometió a un protectorado. Aún se permitió arrebatar a Lituania el territorio de Memel en 1939. La Segunda Guerra se avecinaba. Cuando el conflicto en torno a la ciudad libre de Danzig le llevó a invadir Polonia, Francia y Gran Bretaña reaccionaron ahí y estalló la Segunda Guerra Mundial en 1939. Hitler había preparado sus fuerzas para poder confrontar estos enemigos, que según él habría de permitir la expansión de Alemania hasta lograr la hegemonía mundial. En previsión del estallido bélico, había reforzado su alianza con Italia y sobre todo había concluido el pacto de no agresión con la Unión Soviética, acordado con Stalin el reparto de Polonia. El moderno ejército que había preparado obtuvo brillantes victorias en todos los frentes durante los primeros años de la guerra, haciendo a Hitler dueño de casi toda Europa mediante una guerra relámpago. Ocupó Dinamarca, Noruega, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Francia, Yugoslavia y Grecia, mientras que Italia, España, Hungría, Rumania, Bulgaria y Finlandia eran sus aliadas, y países como Suecia y Suiza declararon una neutralidad benévola. Atrás de este personaje también tiene su perfil psicológico o psiquiátrico. Hay distintos estudios que hablan sobre una personalidad antisocial de Hitler. La personalidad antisocial, ¿qué es? Es una afección mental por el cual una persona tiene un patrón prolongado de manipulación, explotación y violación de los derechos del otro. A menudo este comportamiento es delictivo. Las causas del trastorno de personalidad antisocial se desconoce, pero se cree que factores genéticos y ambientales como el maltrato infantil contribuyen a su desarrollo. Las personas con padres antisociales o alcohólicos están en mayor riesgo. Los hombres resultan de lejos muchísimo más afectados que las mujeres. Esta afección es común en las personas que están en prisión. De hecho, el hecho de prender fuego y la crueldad con los animales durante la infancia se ve con frecuencia en el desarrollo, en el futuro de las personas antisociales. Algunos médicos creen que la personalidad psicopática o psicópatas es el mismo trastorno. Otros creen que la personalidad psicopática es un trastorno similar pero más grave que el trastorno de personalidad antisocial. ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, una persona con trastorno de personalidad antisocial puede ser capaz de actuar jovial y encantador, o sea, son manipuladores, son buenos para adular y manipular las emociones de otras personas, quebrantar la ley constantemente,
descuidar su propia seguridad y las de demás. Son gente muy osada, muy irresponsable, ¿no? Tener problemas de consumo de drogas, mentir, robar y pelear con frecuencia. No mostrar culpa ni remordimientos. Estar a menudo enojado o ser arrogantes. Y el tratamiento para este trastorno es muy difícil de tratar a esta gente, ¿no? Las personas con esta afección normalmente no buscan tratamiento por su cuenta y pueden iniciar una terapia únicamente cuando lo obliga una corte. En general son pacientes que terminan siendo judicializados porque por su propia decisión no inician un tratamiento o porque no aceptan que tienen una enfermedad. Los tratamientos conductales, como los que recompensan el comportamiento adecuado y tienen consecuencias negativas para la conducta ilegal, pueden funcionar en algunas personas. Las personas con personalidades antisociales que tienen otros trastornos como el estado de ánimo por consumo de sustancias, también se las trata a menudo por este problema. El pronóstico de los pacientes con trastorno de personalidad antisocial tienden a alcanzar su punto máximo durante los últimos años de la adolescencia y comienzos de los 20. Algunas veces mejoran por sí solos cuando la persona llega a los 40. Las posibles complicaciones pueden ser el encarcelamiento, drogadicción, violencia y suicidio. Recuerden que Hitler terminó suicidándose. Eso también está muy relacionado con los trastornos psicóticos. Se dice que Hitler también padecía un trastorno esquizofrénico con delirio de tipo paranoico, megalómano y místico en algunos casos, ¿no? Se creía el poderoso y que podía resolver la vida de toda la humanidad. Y paranoico porque permanentemente veía y sentía que se conspiraba contra él, y bueno, ese era uno de los rasgos salientes de su personalidad. Los nombres alternativos a los trastornos de personalidad antisocial son psicópatas, personas psicopáticas o desorden de personalidad antisocial. Pasamos a otro tema. Y bueno, y la vía de comunicación para hablar directamente en él es 4712-3514. Pueden llamar cualquier pregunta que hagan, bueno, yo se las voy a contestar dentro de las posibilidades. Gracias. You must remember this. A kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. Moonlight and love songs never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man and man must have his mate. On that you can deny. It's still the same old story. A fight for love and glory. A case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by. It's still the same old story. A
fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by. Todos los sábados, de 21 a 22 horas, en Lo Profundo, por FM Apuntes 98.9. Bueno, vamos a saludar a nuestros amigos. Licenciada en Nutrición Gabriela Salgado, recibida en UBA. Podés pedir un turno al 15 40 36 58 71. El correo electrónico gabriela.nsalgado@yahoo.com.ar. Fundación Huellas, atiende en Agustín de la Vega 985 en Villa Bosch, el teléfono 4844-5120. Atención, investigación y prevención en salud mental, fundada en 1992. Ahora certificado de aptitud física escolar completo con electrocardiograma. Autoservicio Comestibles Crisol, Fray Mamerto Esquiú 5195, esquina Maestre Baldini en Caseros. 4759-4884, envíos a domicilio. Se aceptan tarjetas de débito y de crédito. Estética unisex, esteticista, masoterapia, reflexología, cosmetología, peluquería. Esteticista Marta Domínguez. Podés llamar y pedir turno al 11 68 74 9803. Casa de Comidas La Tanita, menú caseros, pastas, menú gourmet, tartas, sándwiches, empanadas, minutas, postres y bebidas en el corazón de Villa Bosch, Pollo y Santos Vega. Saludos a Ricardo y pedí también tu delivery al 4844-9600. Consultorio del doctor Gabriel Salgado, especialista en psiquiatría, en Belgrano 4811, primer piso, departamento 11 en Caseros. Turnos al teléfono 15 33 31 7107, 15 33 31 7107 o al 15 57 38 0722. Bueno, siguiendo con la historia de Adolfo Hitler, vamos a comentar que solo Gran Bretaña, la Gran Bretaña de Winston Churchill, resistió el intento de invasión. Fue la batalla aérea de Inglaterra en 1940 y 41. Pero la suerte de Hitler empezó a cambiar cuando lanzó la invasión a Rusia en el año 41, respondiendo tanto al ideal anticomunista básico del nazismo como al proyecto de arrebatar a la raza inferior eslava del este el espacio vital que soñaba para engrandecer a Alemania. A partir de la batalla de Stalingrado en 1943, el curso de la historia o de la guerra se invirtió y las fuerzas soviéticas comenzaron una contraofensiva que no se detendría hasta tomar Berlín en 1945. Simultáneamente se reabrió el frente occidental con el aporte masivo de hombres y armas procedentes de los Estados Unidos, involucrado en la guerra desde 1941, a partir del bombardeo de Pearl Harbor. ¿Se acuerdan que hay una película que habla sobre el bombardeo japonés en Hawái, que eso generó la entrada inmediata de los Estados Unidos en la guerra, y ahí digamos la balanza se inclinó a favor de los aliados. Los aliados eran Inglaterra, Francia y Estados Unidos, más otros países que se habían anexado. Que permitió también el desembarco de Normandía, que fue una de las grandes epopeyas armadas contemporáneas, ¿no? Fue en 1944. Eso también fue el principio del fin del poder nazi. Derrotados y fracasados todos sus proyectos, Hitler vio cómo empezaban a abandonar a sus colaboradores, mientras la propia Alemania era arrasada por los ejércitos aliados. En su limitada visión del mundo no había sitio para el compromiso o la rendición, de manera que arrastró a su país hasta la catástrofe. Después de haber sacudido al mundo,
con su sueño de hegemonía mundial de la raza alemana, la raza única, provocando una guerra total a escala planetaria y un genocidio sin precedentes en los campos de concentración. Hitler, ya perdido y abatido, se suicidó en el búnker de la Cancillería, donde se había refugiado pocos días después de la entrada de los rusos en Berlín. Se dice que se suicidó junto con Eva Braun, que era su amante en ese momento. Después hay mitos urbanos que dicen de que, bueno, que en realidad Hitler no se suicidó y que vino a Latinoamérica y que estuvo acá en nuestro país, pero bueno, esos son mitos que realmente es muy difícil de comprobar, pero bueno, forma parte del folclore nuestro, ¿no? Se comenta que estuvo en La Falda, en el Hotel Edén, que es un hotel que fue construido por la misma colonia alemana a fines del siglo XIX. Les recomiendo una visita guiada. Generalmente se hace durante la noche. Y muestran la historia fantasma, ¿no?, del hotel, ¿no? Es muy interesante. Inclusive la construcción del hotel. En esos años, a fines del siglo XIX, el hotel fue construido sobre las sierras, cuando esa zona de la sierra estaba prácticamente inhabitable. Se hizo una ruta, se llegó, y ellos tenían usina propia, taller mecánico, tenían una tornería para hacer los repuestos si faltaba, fabricaban hielo, tenían una huerta, tenían ganado, o sea, ellos se proveían de todo. Bueno, y se comenta que tuvo Hitler, inclusive después del año 45 y durante la guerra, tenían una red de alta frecuencia y se comunicaban con Alemania desde ahí, ¿no? Eso en la guía turística que yo la realicé hace más o menos 5 años, decían de que tenían una red de alta frecuencia y se comunicaban con el gobierno nazi en ese momento. Pero de ahí a decir que estuvo Hitler, bueno, es muy difícil, es casi prácticamente incomprobable, ¿no? Pero en fin, la historia dice que se suicidó junto con su amante en su búnker en Berlín cuando llegaron los soviéticos a Alemania, en 1945. Después, bueno, yo les comentaba también su perfil psiquiátrico, ¿no? Es decir, es un paciente que, independientemente de su personalidad de tipo antisocial, fue un personaje que padecía una esquizofrenia, un paciente psicótico crónico, ¿no? Padecía de una esquizofrenia de tipo paranoide. ¿Qué es una enfermedad mental que involucra falsas creencias de ser perseguido o blanco de una conspiración? Él permanentemente, Hitler, se dice que tenía dobles por el miedo a ser asesinado o sufrir un atentado. Bueno, eso formaba parte también de su personalidad patológica, ¿no? Los síntomas del esquizofrenio con delirios paranoides pueden tener creencias equivocadas, delirios, de que una o más personas están conspirando contra ellas o sus seres queridos. Es difícil o imposible para los demás convencerlos de que ellos no son el blanco de una conspiración. Las personas con esta afección pueden pasar mucho tiempo pensando acerca de cómo protegerse de la persona o personas que ellos creen están tratando de hacerle daño. En general son pacientes que se aíslan socialmente, el esquizofrénico, con delirios paranoides, se sienten tensos, recelosos, alertas y reservados. Tienen un sentido exagerado de la autoimportancia, es decir, delirios de grandeza. Tienen sentimientos irreales de celos delirantes, y inclusive escuchan voces. Eso también forma parte del cuadro psicótico, ¿no? Alucinaciones auditivas. Yo les recuerdo que el psicótico o la psicosis, los rasgos característicos son los dos síntomas, los delirios y las alucinaciones. Todo paciente que tiene esos dos síntomas más la no conciencia de enfermedad se puede rotular como psicótico, a diferencia del neurótico, que no sufre de alucinaciones ni delirio y es consciente de enfermedad. Por eso el neurótico, como siempre les comento, se angustian y piden ayuda. El psicótico, como no tiene conciencia de que está enfermo, bueno, ellos viven la vida normal, no se angustia y el enfermo es el otro. Por ejemplo, en general el psicótico va a la consulta acompañado de un familiar y el familiar se hace pasar como paciente para poder abordar el cuadro. La esquizofrenia paranoide generalmente no involucra el lenguaje desorganizado y el comportamiento se observa en otros tipos de enfermedad.
Otro nombre alternativo es esquizofrenia paranoide. Bueno, la esquizofrenia, como les dije, es un cuadro psicótico crónico en el cual el personaje que estamos hablando hoy seguramente lo padeció. Inclusive se puede decir que no solo tenía delirios de tipo paranoico, sino también místicos. ¿Y qué es un delirio místico? Es un tipo de delirio en el cual tiene una fuerte base religiosa. Puede ser experimentado de diversas maneras, pero siempre en torno a la religión. La persona puede considerar que la mayoría de las acciones realizadas por las personas de su entorno son pecaminosas y busca la perfección en su accionar. Pasa la mayoría del tiempo rezando y haciendo plegaria. Se considera que es un enviado de Dios, que tiene que cumplir una misión divina, o que la Virgen le encomendó una misión. Considera que los diversos hechos de la vida cotidiana son señales enviadas para confirmar su misión. Eso de algo se puede, digamos, rotular a Hitler, porque su personalidad, digamos, antisocial por un lado y un líder indiscutido llevó a la creencia de que era un enviado de un ser superior y que tenía derecho en la vida de los demás. Por eso el delirio, para que quede claro, que es un trastorno del contenido del pensamiento. Es decir, el delirio es sinónimo de un trastorno en el contenido del pensamiento. Toda idea extraña o fija constituye un trastorno del contenido del pensamiento. Dentro de esto encontramos ideas sobrevaloradas, ideas fóbicas, hipocondríacas o ideas delirantes. Así que bueno, yo creo que este personaje tenía bastante síntomas como para que un psiquiatra de esa época o actual se hiciera un picnic, ¿no? Me parece que no le faltaba nada. Bueno, las vías de comunicación, 4712-3514, y bueno, vamos a un tema más, puede ser.
sábados, de 21 a 22 horas, en Lo Profundo, por FM 98.9, con la conducción de Damiana César y la participación del doctor Gabriel Salgado, en Lo Profundo. Bueno, continuando con los cuadros de delirios, hay uno que es muy importante que también podría encasillarse dentro de la patología de Hitler. Son los delirios de grandeza o megalomaníacos. Son personas que padecen este tipo de delirios, se consideran superiores a los demás en diversos aspectos. Pueden ser que considere que es el rey de todos los seres humanos, que es la única persona inteligente que existe en el mundo, que es la persona más rica de todas, se consideran personas especiales y que su existencia tiene una máxima importancia para la humanidad. O sea, pavada de delirio, ¿no? Debe haber muchos, ¿no? Me parece. Sí, hay muchos todavía que andan por ahí dando vueltas. Pero bueno, hay que convivir con muchos de estos. Lo mismo que, ya que estamos en el tema de delirio, es hablar de los delirios erotomaníacos. Es un delirio muy frecuente en las mujeres, que son los delirios en el cual son celos, son delirios eróticos, en el cual se enamoran permanentemente del sexo opuesto o del mismo sexo, pero de una manera muy seductora, muy erótica, ¿no? Después están los delirios celotípicos, que son los delirios en los cuales las personas permanentemente celan a su pareja al extremo de hacer la vida imposible a la pareja y también la vida pareja para sí mismo, ¿no? Porque se angustian y se angustian, se deprimen y en algunos casos llegan a la agresividad también, ¿no? Así que bueno, y digamos para completar un poco el cuadro de este personaje, podemos decir que Adolfo Hitler fue un líder político nefasto, en el cual fue un antes y un después de Hitler, es decir, en el sentido desde lo ideológico, ¿no? Marcó una línea divisoria también en lo que es a veces los gobiernos autoritarios y los gobiernos democráticos. Hoy por hoy todavía sigue en el mundo existiendo el nazismo, a pesar de que hace ya más de casi 70 años que se derrotó al nazismo en la Alemania, pero todavía en el mundo hay sectores trasnochados que siguen pensando que el nazismo es una ideología vigente, ¿no? Así que hay que estar muy atentos y tratar de no caer en las redes de esta gente, porque realmente lastimó mucho a la humanidad con muerte, desaparición y torturas. Y no queda, y no está de más comentar que en el último gobierno o proceso militar se aplicó mucho de la ideología nazi, no solamente desde lo político, sino también en la parte de instrumentar el sistema, ¿no? Con respecto a las desapariciones, torturas y muertes, ¿no? Se aplicó mucho la ideología nazi, inclusive había muchos militares que profesaban la ideología nazi, ¿no? O sea que, y hay que estar dentro porque andan dando vuelta por ahí algunos que se disfrazan de cordero, pero en el fondo son nazis, ¿no? Muchos políticos también, ¿no? Así que bueno, hay que estar atentos. Entonces, volviendo al tema de Hitler, podemos rotularlo como un esquizofrénico con ideas paranoicas, megalómanas y místicas, y con un trastorno de personalidad de tipo antisocial. Eso lo llevó a la cúspide, pero como llegó también su misma ambición de poder, lo llevó a su ocaso y a su derrota y a su suicidio. Pero dejó su siembra. La Alemania nazi después le costó reconstruirse. Hay que reconocer que desde el punto de vista científico la Alemania nazi
aportó muchos cerebros a nivel científico, que fueron repatriados o fueron llevados, muchos fueron a Estados Unidos y otros vinieron a nuestro país. Es muy conocido en la época, después del 45, la cantidad de científicos que llegaron a Estados Unidos y otros científicos que llegaron a Sudamérica, ¿no? Muchos se hospedaron en la zona de Córdoba. En Córdoba, por ejemplo, hay colonias de descendientes de nazis, también en la zona de Bariloche, en la zona de los Arrayanes. Hay familias descendientes de gente que ha venido de la Alemania nazi. Y en Estados Unidos, a nivel científico, todo el proyecto espacial de Estados Unidos, en general el padre del proyecto espacial es von Braun. Von Braun fue un científico alemán que diseñó los misiles B-1 y B-2, que para la época fue una cosa innovadora, que era una cosa fuera de serie, ¿no? Entonces, cuando es derrotado Hitler, Estados Unidos se lleva científicos de primera línea y los pone a trabajar para proyectos espaciales. De ahí que el padre de la aeroespacial en Estados Unidos es von Braun, ya fallecido. Y así muchos cerebros alemanes trabajaron en Estados Unidos, acá en Argentina. Se habló mucho del proyecto, durante el gobierno Perón, que ahora no recuerdo el nombre, pero que se decía de que se estaba elaborando la bomba atómica, cosa que también nunca se pudo demostrar. Fue un proyecto secreto en ese momento, pero ahí había gente nazi que trabajaba para el gobierno argentino. Así que bueno, más o menos quedó hecho un bosquejo de la historia de este personaje, que se suicidó. Yo no creo que haya estado acá en Argentina, no creo. Yo creo que se suicidó, y si estuvo, realmente pasó muy desapercibido, ¿no? Así que bueno, pero hay que estar atento, con esta ideología, sobre todo porque le ha hecho mucho daño a la humanidad. Creo que queda algún tema, Leo.
Todos los sábados de 21 a 22 horas en Lo Profundo por FM Apuntes 98.9. Bueno, vamos a saludar a nuestros amigos. Licenciada en Nutrición Gabriela Salgado, recibida en UBA. Podés pedir un turno al 15 40 36 58 71. El correo electrónico gabriela.nsalgado@yahoo.com.ar. Fundación Huellas, atiende en Agustín de la Vega 985 en Villa Bosch, el teléfono 4844-5120. Atención, investigación y prevención en salud mental, fundada en 1992. Ahora certificado de aptitud física escolar completo con electrocardiograma. Autoservicio Comestibles Crisol, Fray Mamerto Esquiú 5195, esquina Maestre Baldini en Caseros. 4759-4884, envíos a domicilio. Se aceptan tarjetas de débito y de crédito. Estética unisex, esteticista, masoterapia, reflexología, cosmetología, peluquería. Esteticista Marta Domínguez. Podés llamar y pedir turno al 11 68 74 9803. Casa de Comidas La Tanita, menú caseros, pastas, menú gourmet, tartas, sándwiches, empanadas, minutas, postres y bebidas en el corazón de Villa Bosch, Pollo y Santos Vega. Saludos a Ricardo y pedí también tu delivery al 4844-9600. Consultorio del doctor Gabriel Salgado, especialista en psiquiatría, en Belgrano 4811, primer piso, departamento 11 en Caseros. Turnos al teléfono 15 33 31 7107, 15 33 31 7107 o al 15 57 38 0722. Bueno, les quiero hacer recordar mi página de Facebook, aparte de la página del programa, en Lo Profundo Apuntes 98.9, que la pueden visitar también mi página de Facebook, está a mi nombre, Gabriel Mario Salgado. Directamente entran ahí, van a ver un montón de información médica, no solamente de psiquiatría, sino en general, obesidad, hipertensión, fibromialgia, lo que sea. Y mi correo electrónico es todo en minúscula, gama-salud@yahoo.com.ar, gama-salud@yahoo.com.ar. Quiero aprovechar para mandarle un beso grande a mi hijita Oriana y a mi hija Gabriela, que me está escuchando, y Oriana, bueno, está visitando a su tía que vino de Italia, así que bueno, le mando un beso grandote y un abrazo y un saludo también a la tía, que cuando estuve allá realmente se esmeraron para darme la mejor hospedaje que se podía imaginar. Así que bueno, y a Damiana, por supuesto, también un beso grande de acá de Leo y un beso grande mío, y que te recuperes y que el sábado, ya el lunes pasó mañana, tenés que estar bien ya, tenés que estar bien y tenés que estar en el consultorio, así que más vale que te cures. Y el sábado con todas las pilas para hacer el programa como lo haces vos, de 10 puntos. O sea, realmente se nota cuando faltás, porque es como que sale el programa, pero falta la voz femenina y la voz profesional que se caracteriza en vos. Así que bueno, te extrañamos mucho. Un beso, Dami. Bueno, pasamos a las frases. El pesimista ve la dificultad en cada oportunidad. El optimista ve la oportunidad en cada dificultad. Winston Churchill. Al parecer, la dignidad de la vida humana no estaba prevista en el plan de globalización. Esto lo escribió Ernesto Sábato, un vecino ya fallecido del barrio, un vecino con todas las letras. Bueno, acá termina el programa. Les agradezco la colaboración que me aportó hoy Leo para que el programa saliera bien. Creo que salió bien. Y bueno, y los espero el sábado ya con Damiana repuesta, y que tengan una semana hermosa, llena de amor, paz y trabajo, que es lo que todos los argentinos necesitamos. Un beso para todos. Hasta el sábado.
jump.